Bueno, continuamos hablando del metabolismo. Nos habíamos quedado con que el metabolismo de las aves es mucho más alto que el de los reptiles, que tienen un impacto mucho más alto que los reptiles. Y bueno, su labor, su impacto, su papel en las redes tróficas, pues es mucho más grande. Eh, el metabolismo tiene otros aspectos interesantes, como que las aves tienen pocas reservas de grasa. Sí es verdad que si ustedes se ponen a pensar en un pollo de rosticería, pues le escurre mucha grasa abajo de la piel, pero pues eso son casos especiales, por supuesto, de aves de corral. Pero en general entonces hay pocas reservas de grasa, las aves tienen una piel delgada y poco desarrollo de lo que se llama la hipodermis. Esa hipodermis está mucho más desarrollada en muchos mamíferos, por eso en general nosotros tenemos una reserva de grasa visiblemente más amplia. Bueno, el punto es que las avecillas pues no engordan de esa manera, no tienen esa cantidad de grasa y eso nos pone a pensar cómo es que un ave puede estar volando, migrando horas, cientos de kilómetros. Bueno, pues resulta que antes de que hagan esa migración del norte hacia el sur, en el hemisferio norte, la cantidad de alimento que tienen en el norte es mucho, así que vienen con lo más posible de reserva y hacen vuelos largos. Y llegan al sur, tal vez llegan aquí a México, tal vez llegan a Chiapas, y hay alimento, es verdad, en el invierno acá, pero no en las mismas cantidades. Y muchas especies cuando van migrando ahora para el norte, de Chiapas hacia el norte, no hacen vuelos tan largos, su condición no es igual de buena y generalmente van haciendo varias paradas en sus trayectos y entonces van por pasos, por etapas hacia el norte. Bueno, el punto es de que igual en la migración, si no hay tanta grasa, pueden utilizar tejidos propios de músculos y bueno, pues es una situación que implica un gran desgaste, ¿no? La migración, en aquellas que tienen migraciones amplias, por supuesto. Bueno, así que las aves sobreviven poco sin alimento. Un día, en el caso de un chipe de 10 gramos, tienen que estar come y come y come. Y 5 días en un cernícalo, que es un ave rapaz pequeña de 200 gramos, pues tiene que estar también cazando y en general pues no soportan mucho sin alimento. Por otro lado, en su metabolismo excretan ácido úrico, ya lo hemos repetido algunas veces, y entonces pues es una buena decisión. El ácido úrico, pues ya sabemos, le da la capacidad de poder obtener el agua, sacar el agua fácilmente, inclusive no lo hacen completamente en el riñón, sino en la cloaca, terminan de sacarle el agua y el ácido úrico prácticamente también se hace lechoso. Habrán visto en las excretas de las aves pues una pasta ahí lechosa, pues eso sería la parte del ácido úrico que excreta. Por otro lado, tienen entonces una alta eficiencia en retención del agua. Eso es relacionado con el ácido úrico. Bueno, en caso de que estén perdiendo agua, pues a menor tamaño, mayor pérdida y a veces puede ser hasta de 35% de su masa al día. Volvemos a lo mismo, vuelos muy largos implican una condición fisiológica, una estrategia fisiológica amplia para poder soportar, dado que tienen en general poco alimento y pues bueno, pueden perder una amplia cantidad de agua. Las vocalizaciones, bueno, son todos aquellos sonidos vocales que utilizan las aves.
Principalmente tienen señales visuales, es verdad, son muy visuales, lo habíamos dicho, y también auditivas, y ahí están las vocalizaciones. Poco, muy poco, de hecho no recuerdo ningún ejemplo de señales entre ellas que tengan que ver con la parte olfativa. Sáquenme de la ignorancia. Bueno, en la parte de las vocalizaciones se originan en un órgano especial que es la siringe, no son cuerdas vocales, eso es en el caso de los mamíferos. Y esas vocalizaciones varían ampliamente entre especies, es uno de los aspectos en que ellos distinguen, reconocen la misma especie, es importante en ese sentido. Y bueno, pues también puede variar esas vocalizaciones en la misma especie intraespecíficamente, pues. Y eso porque algunas especies pues tienen rangos amplios en su distribución y también porque el canto es algo que se aprende en parte y entonces, bueno, pues la misma especie del norte de México puede estar entonces cantando, por supuesto, diferente que una del centro de México, si no son aves migratorias, si son aves que sean residentes en esos sitios. Y entonces, bueno, pues pueden estar los pollos aprendiendo los cantos cada cual de su padre y poco a poco se pueden ir diferenciando esos cantos y es una manera en que posiblemente un ave pues no se pudiera estar identificando luego con otra por cantos que pudieran llegar a ser diferentes. Es interesante que en las aves se pueden hacer experimentos simplemente de traspasar los huevitos de un nido hacia otro, es decir, imagínense una especie del este de Estados Unidos, de la costa este, y hay una especie similar en la costa oeste, y bueno, pues pueden llevar los huevos de un nido del este al oeste y al revés, y pues a ver qué pasa. No son la misma especie, cantan diferente. Y bueno, pues cuánto aprenden, cuánto van a aprender el canto de la nueva especie. Eso es una serie de experimentos que se hacen y se ha concluido que bueno, si mal no recuerdo, por ahí de la mitad del canto es aprendido y la otra parte en general, promedio pues entre las especies de aves es innato. Bueno, las vocalizaciones se diferencian tradicionalmente como cantos, esos son elaborados, muchos machos territoriales entonces son los que tienen estos cantos y otro tipo de vocalizaciones son las llamadas que son simples y ahí tienen pues varias funciones, por ejemplo unas de vuelo, otras son de emergencia, de alimentación, agrupamiento, anidación. Por ejemplo, alguna ocasión me topé con un sonido bastante particular, parecería de pues una rana, eh, pero pues era a pleno día, ahí enfrente de Juriquilla, en Cajones, y pues ahí estoy buscando, me di cuenta que era un gorrión Condestes gramacus. Y luego cuando fui subiendo por ese lugar, ustedes lo conocen, pasando lo que es el primer cerrito, el sonido era muy amplio, parecería una charca llena de ranas y eran pues puros de organismos de esta especie. Y pues me pareció buena idea llevarme algo para grabar y regreso al otro día y resulta que ya no había nadie. Era época en que ya tenían que ir migrando hacia el norte y yo estoy pensando que pues simplemente era una llamada de vuelo donde como que se ponen de acuerdo, generalmente migran en parvada y pues bueno. Otro es uno de emergencia. Hay muchas aves que tienen parvadas mixtas, se alimentan con muchas otras especies y bueno, la parvada funciona para que haya muchos ojos vigilando y cuando alguno de ellos pues vea un halcón, por ejemplo, un depredador,
pues hay una llamada que no solamente la entienden los congéneres de la misma especie, sino que también otras especies, y entonces pues ahí se van avisando. Eso puede ser de emergencia. De alimentación, hay una especie muy pequeñita, Saltriparus minimus, está por aquí en cualquier lugar un poquito fuera de la ciudad, y esas aves comen en conjunto. Les gusta estar con parvadas de, no sé, yo creo que cuando menos 20 individuos. Y entonces están come y come, son insectívoras, están buscando su alimento ahí entre el follaje y van haciendo un ruido, aunque muy, muy, muy delgado. Uno necesita estar muy cerca para escucharlo, pero todos lo van escuchando, todos lo van haciendo, perdón. Y yo supongo que entonces cuando alguno está ahí muy pues concentrado buscando su alimento y de repente tal vez se pierde, y como la parvada va avanzando, pues a lo mejor ya se quedó atrás, pero pues como deja de oír las llamadas de alimentación y agrupamiento, que también sería, pues tiene que ver a dónde se fue la parvada, ¿no? Ese es algo así por el estilo. Bueno, eh, ese tipo entonces de vocalizaciones, cantos y llamadas se forman en la siringe. Esto es la siringe. Aquí están los bronquios, aquí está la tráquea, y hacia la base de la tráquea, esto es por dentro, está la siringe. Hay músculos al lado de la tráquea. Eso modifica la amplitud de la tráquea y por supuesto puede estar modificando el sonido que se está produciendo ahí. Y aquí encima de donde se juntan los bronquios hay una serie de membranas. Puede ser una membrana media, también hay algunas laterales, y de hecho en algunas especies la siringe prácticamente ocupa la parte alta de los bronquios, con membranas eh, en los bronquios, así que hay dos membranas, y en esas especies pueden estar formando dos tipos de notas, de sonidos a la vez, uno con un lado y otro con el otro. No todos lo hacen, unas pueden hacer un solo sonido, y pues bueno, eso depende pues de qué especie sea. Por cierto que en el oído sucede algo similar a lo que en el ojo. En el ojo estábamos diciendo que puede estar reconociendo una serie de imágenes mucho más rápido que el humano. Y así también los sonidos, puede estar reconociendo sonidos que sean muy rápidos. A nosotros en nuestro oído entonces pues se nos escapan varios aspectos de sus cantos. Oímos una parte de su canto, notas muy rápidas pues no las logramos pescar, pero pues ellos es lo que también están utilizando una mayor velocidad de su sistema nervioso para poder estar percibiendo sonidos que sean más amplios, más rápidos, perdón. Aquí hay entonces, repito, diferentes cosas, perdón, diferentes tipos de llamadas, diferentes cosas que son motivo del porqué de las vocalizaciones. Ya dijimos que hay de vuelo, el social, mantiene el grupo, el daño, cuando hay alguna pelea y pues alguien ya dice hasta aquí me doy, pues hay de daño, de agresión, de alarma, ¿no? También lo comentábamos un poco, de cortejo, por supuesto. Y bueno, hay un subcanto que es la práctica de un canto. Eso, por supuesto, está en individuos jóvenes. Hay en la ciudad una especie de la familia Trogloditidae. Ahí están las matracas. Espero hayan visto una matraca ahí por los estacionamientos de los autos en la facultad. Pero esta es más pequeña que las matracas, se llama Triomanes bewicki, es común en las casas, bueno, no muy común pues, pero no es así muy rara. Yo creo que todo el mundo los ha escuchado, pero tal vez no le ha puesto atención.
Y bueno, pues esa especie, los jóvenes, como les gusta practicar su canto. Dicen que en algunas especies tardan 35 días en que el canto les salga más o menos, y mientras tanto está cante que cante los jovencillos. Ya ven cómo son. Y bueno, ya el canto pues es el de los adultos y tiene varias funciones. Una, pues marcar sus territorios. Otra es identificar las especies y bueno, participar también en el cortejo. Por su estructura, los cantos se dividen en silbidos y cantos armónicos. Su frecuencia de esas vocalizaciones va entre 80 a 9000 Hz. El, el- el- el oído humano está percibiendo más o menos desde 50 a 20.000 Hz. Y entonces, pues esto lo escucha el humano, en general, la frecuencia me refiero, pero decía yo que una parte de toda su estructura, por su rapidez, no la percibimos. Ahora, esto es interesante, cantos de baja frecuencia son más efectivos para comunicaciones a larga distancia. El aire no es un buen conductor del sonido, ahí no viaja fácilmente el sonido, el agua es mucho más buena para conducir sonidos. Así que eso significa que en el aire pues el sonido se va perdiendo, eso lo sabemos todos. Pero no se pierden de igual manera todos los sonidos. Y los sonidos de baja frecuencia, los más graves, viajan más. Y se pierden menos pues en el aire y también, aquí hay otro punto que dice aves residentes en bosques tienen cantos más simples. La vegetación enmascara la estructura temporal fina. Y entonces estaba diciendo que además del aire también la vegetación va absorbiendo el sonido. Por eso dice aquí enmascara, o sea, se va perdiendo rápidamente el sonido. Así que aves que fueran de selvas tropicales, ¿sí? Pues tienen una serie de vocalizaciones como gritos, como silbidos, ujú, que son de tonos graves y que, pues bueno, tienen más oportunidad de oírse a la distancia, porque bueno, pues si cantaban como un sensontle, pues buena parte de ese canto no se iba a escuchar. Ese sensontle, espero estén ya haciendo su práctica de aves o ya la hayan terminado, y esos sensontles pues son de estas zonas de por aquí por Querétaro. Afortunadamente me parece que han estado aumentando sus poblaciones. Espero que eso signifique que no les están capturando tanto. Y entonces, aquí, pues bueno, los matorrales, ¿no? Ahí encima de un opal, el sensontle canta con singular alegría en reproducción. Y eso se oye bastante bien, pues porque hay espacio abierto prácticamente, no hay tanto árbol. Y el sensontle además pues canta encima en la parte más alta de algún opal o de algún mezquite, una cosa así. Y entonces pues se alcanza a oír bastante bien. Por cierto que los cantos de los sensontles son variados y esos tienen la función de estar marcando territorios. Me tocó ver ahí en el cimatario un sensontle trepado ahí en un nopal, hasta brincan cuando están cantando con singular alegría, ya hay cantando y brincando en el nopal. Y posteriormente de unos que serán, no sé, 3 4 minutos, se deja caer literalmente en un clavado, vuela por ras de suelo, se sube a otro mezquite de por ahí cerca y empieza a cantar de manera diferente. Y así dio otro espectáculo y se cambió a otro, ya no sé si nopal o otra cosa diferente, y se puso a cantar distinto. Y eso porque, bueno, pues algún ave que ande buscando un buen territorio como para hacer su nido, ¿m? Para llevar ahí a su pajarita, pues entonces se dice aquí hay muchos pájaros ya, mejor me voy a buscar otro territorio que no esté tan concurrido.
Bueno, eso salió a colación porque pues las aves de estos sitios de matorrales pues tienen cantos más elaborados porque no se pierden en la vegetación. Bueno, por cierto, también eso quiere decir que si una paloma de aquí, del matorral, está muy lejos, no vamos a estar escuchando todo su canto a la distancia, sino solamente vamos a escuchar una parte. ¿Cuál? Pues la de sonidos más graves. Entonces, no es fácil, nada fácil, prácticamente imposible hacerlo con precisión, una estimación de qué tan cerca, qué tan lejos está una ave que estamos oyendo. Podemos decir, pues está más o menos cerca, está muy cerca, está lejos, pero en términos muy gruesos. Pero en algunos casos donde ya el sonido se está, el canto, perdón, se esté perdiendo y solamente llegue una parte del canto, pues estamos seguros que ese canto está lejos y se está perdiendo. Bueno, así que aves de hábitats abiertos tienen cantos más elaborados, ya lo comenté. Algunas especies solamente se diferencian por el canto. Eso es muy interesante, fíjense. Quiere decir que la división genética, la separación genética entre varias especies, pues está dada de manera conductual. Y conste que los cantos pues se aprenden también. Y entonces, bueno, pues muchas especies de aves tienen la capacidad de estar eh, reproduciéndose, hibridando con otras especies. Porque, bueno, pues físicamente, mecánicamente o en la parte de sus gametos todavía hay posibilidad de reproducirse. Si se brincan, por decirlo así, el detallito del canto, que es lo que los diferencia, pues entonces pueden reproducirse sin que haya una barrera diferente. De hecho, las aves son los vertebrados terrestres que más hibridación tienen. Y hay entonces pues un buen ejemplo de híbridos en algunas guías. No todas las guías de aves pues manejan algún dibujito de los híbridos, pero pues no es tampoco así súper raro que se observe algún híbrido. Yo al menos he visto uno. No sé si, bueno, lo fotografié, lo tengo bien visto. No sé si en algún otro caso posiblemente se me haya escapado, ¿no? Pero bueno, 222 especies tienen canto en dueto. Las dos eh, eh, miembros de la pareja andan ahí cante y cante. La mayoría son monógamas tropicales y ustedes dirán, ¿por qué son tan monógamas? Bueno, muchas aves son monógamas porque todo el asunto de la reproducción no es energéticamente fácil. No es nada fácil y también está muy competido entre las propias aves. Es decir, los buenos lugares, los buenos sitios que aseguren alimentación para los pollos, que tengan buena vegetación para poner los nidos y que queden ocultos, pues esos son bastante competidos por muchas especies, no solamente de la misma especie, pues, sino varias de especies que tengan hábitos similares, ¿no? Y entonces, bueno, pues no es sencillo y ambos padres tienen que tener un cuidado parental muy amplio. Creo que ya lo mencioné, no sé, en alguna sesión pasada. Imagínense a la pata hembra que tiene que poner 10 huevos y esos 10 huevos pesan un buen porcentaje del peso de la pata y eso en unos cuantos días y eso no es algo fácil. Así que en el medio ambiente tiene que haber una buena cantidad de alimentos, sí es cierto, pero también pues tienen que estar colaborando ambos para que haya suficiente alimento y suficiente cuidado de los huevos.
Tienen que cuidarlos, que no los depreden, tienen que incubarlos en su momento dado y eso significa un cambio, perdón, un gasto de calor bastante importante y pues bueno, por eso es que necesitan ser monógamas. Muchas son monógamas de una época de reproducción, otras son monógamas pues prácticamente por la vida de los individuos. Algunas especies imitan el canto de otras, es el ejemplo del censontle y cuando les comenté ese punto de que iba de un árbol a otro cantando diferente, pues estaba imitando posiblemente el canto de otras y pues así sonaba como que había ya muchas aves ahí en ese sitio. Pueden tener diferencias en canto según la posición que tengan en su territorio, eso hablando de algunas especies que tengan una jerarquía social, pocas lo tienen, varios córvidos tienen este asunto de tener una interacción social más amplia y pues bueno, en ese caso pues hay diferencias en canto. Listo. Otro tema que hay es el asunto de la reproducción. Este eh, esta radiografía nos da idea de el ejemplo que yo ponía con un pato, pero este es un kiwi y resulta que hay un huevo, pero tamaño gigante adentro de la hembra. Es de las hembras que tienen un huevo, por supuesto, a lo mejor la que tiene un huevo más grande en relación a su propio cuerpo, ¿no? Y pues verán que poner un huevo de este tipo no es algo sencillo. Y poner otro tipo de huevos tampoco. Aquí está el óvulo y estos son, perdón, aquí está el ovario. Estos son folículos que van madurando, ahí van madurando. Y estos folículos que ya están maduros, ¿sí? Y pues aquí está el ovario en relación con el resto de el aparato reproductor. Está el infundibulum. Ujú. Y entonces, esto que es la yema del huevo, ya lo hemos comentado, y que está tan grande principalmente por vitelo, porque la célula está por ahí en 1 milímetro de diámetro, que está por ahí muy, muy relegado, pero lo demás es vitelo. Y entonces eso se ovula, ¿no? Imagínense, se tiene que soltar y caer aquí en el infundibulum. ¡Pac! Es algo bastante amplio y aquí es donde se tiene que fecundar. Posteriormente que se fecunda en esta parte alta, distal del infundibulum, pues va moviéndose por el oviducto y en ese trayecto se le va a ir pegando la clara. Al lado de la yema del huevo, si ustedes han hecho un huevo frito, espero que sí, pues han visto que hay unas especie de lacitos blancos, prolongaciones blancas que se llama la chalaza, las chalazas, y esas chalazas ayudan a que la clara se vaya juntando alrededor del óvulo, de la yema, del óvulo, y entonces, bueno, la clara no es parte del óvulo, sino es adicionada después en el oviducto. ¿Ya va? Se va entonces adicionando la clara y posteriormente aquí en esta glándula de la cáscara o útero eh, se va a colocar la cáscara. La cáscara que bueno, no es una situación simple como si estuvieran haciendo una piñata de engrudo, pero que la hayan hecho, ¿no? Ahí con un globo y nada más le van poniendo capas y le van poniendo ahí barradas de engrudo, pues no. El huevo, la cáscara del huevo tiene su gracia, tiene que haber poros pequeños que pase ahí gases, que respire el individuo que va a estar allá adentro y que en lo posible no lo hace de manera totalmente eficiente, no es al 100%, pero pues impide que salga el agua, se deshidrate
Y bueno, pues entonces es entre que tiene poros, entre que son de una determinada manera para que no salga tanta agua, en que está hecho de determinada manera para que aguante la presión, ¿no? Eh, pues eso es algo complejo, pero eso sucede pues en la glándula de la cáscara. Y se acaba la clase, pero me da tiempo para pues pedirles que investiguen cómo es que se hace ese cascarón. Más o menos, algo más, apenas les di, no sé, bueno, no es ni embarrada, es eh, platiqué el punto del tema y nada más, ¿no? Pero investiguen ustedes más sobre cómo se forma esa cáscara del huevo.